Bien, muchas gracias, profesor Galán. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera ponencia, tiempo de activación de la dorsiflexión del pie en un sistema diagnóstico multimodal con electromiografía, ecografía y acelerometría, de la doctora María Ruiz Muñoz. Buenas tardes, gracias a la cátedra por la invitación. ¿De aquí cuántos sois alumnos y clínicos? Por favor, ¿podéis levantar la mano? ¿Cuántos sois alumnos o clínicos? Que no seáis investigadores. Ah, vale, más de lo que yo pensaba. Bien, vale. Bueno, mirad, pues yo voy a hablar de dos variables que hemos sacado de medir la activación electromiográfica del músculo tibial anterior. Bien, en este caso nos hemos centrado en variables de tiempo y nuestra población de estudio pues ha sido pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o un ictus. ¿Por qué cogimos este grupo de pacientes? Pues en los últimos años sabemos que la prevalencia ha aumentado de forma casi alarmante y además es un grupo de población que tras sufrir esta enfermedad pues tienen un alto grado de dependencia de sus cuidadores y esto supone pues mucho estrés tanto para los cuidadores como también pues un alto coste para nuestra sanidad. Entonces, pues decidimos escoger este grupo para ver qué pasaba en estos tiempos de activación muscular con respecto a un grupo de pacientes sanos. Entonces, bueno, como os he comentado, después de haber sufrido un ictus, pues la principal preocupación, aparte de, lógicamente, las actividades de la vida diaria, como peinarse o comer, principalmente es que la persona pueda volver a caminar, a andar, ¿no? Imaginaros lo que supone el cambio tan radical para estos pacientes. Bien, nos hemos centrado en la electromiografía para poder medir estas variables. Después de sufrir un ictus, pues este grupo de pacientes sufre una hiperactividad el músculo en concreto tibial anterior, que dificulta mucho la deambulación, ¿de acuerdo? Que además es el típico, que seguro que alguien o en vuestro entorno más cercano, más lejano, pues podéis pensar en alguien que haya sufrido este tipo de patología y que da el pie como en una inversión exagerada que dificulta tanto la fase de vuelo como la de contacto con el suelo. La flexión dorsal también sufre una disminución, a veces incluso anulación, y nuestro objetivo es pues, buscar variables que nos puedan ayudar a evaluar el estado de estos pacientes y si las intervenciones que realizamos los clínicos pues funcionan más o menos o no funcionan. Bien, pues los estudios anteriores son numerosísimos, tanto que se centran en evaluar electromiografía en ACV, en stroke, y hemos cogido electromiografía por la facilidad de poder medir el tibial anterior mediante electromiografía de superficie. De todos los músculos que han sido estudiados por otros grupos de investigación, el tibial anterior es el menos estudiado, por eso elegimos también este músculo en concreto. No encontramos en las búsquedas que hicimos ningún estudio donde se hayan comparado un grupo de pacientes que hayan sufrido un ictus comparado con un grupo de pacientes sanos, ¿de acuerdo? Donde se haya medido tanto el tiempo de reacción muscular como el tiempo de activación máxima muscular. El tiempo de reacción muscular es el tiempo que transcurre desde que yo le doy la señal al paciente hasta que se comienza a registrar la señal del músculo. Y el tiempo de activación máxima es desde que yo le doy la señal al paciente de que haga el gesto hasta que el tiempo que transcurre hasta que tenemos el pico máximo de esa activación muscular. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Pues comparar estas dos variables objetivas, tiempo, tanto de activación máxima como tiempo de reacción, en
pacientes sanos y en pacientes que hayan sufrido una CV. ¿Qué pensáis que va a pasar con el tiempo de reacción? Lo digo porque lo vayáis pensando. Con el tiempo de reacción, aquí tenéis la metodología. Digamos que esta es la aparatología en la que situamos a todos los pacientes. Entonces, los criterios de inclusión para incluir a los pacientes que habían sufrido un ictus, pues escogimos aquellos que podían caminar durante 6 minutos mínimo solos y tenían un rango mínimo de 10 grados de flexión dorsal, porque imaginaros, se situaban en esa silla, tanto los sanos como los que habían sufrido una CV, ¿de acuerdo? Y tenían que realizar pues flexiones dorsales isométricas, por eso he colocado un dinamómetro, una célula de carga para que fuesen isométricas, y tenían que entender perfectamente, por lo tanto su estado cognitivo no estaba afectado, de acuerdo, perfectamente el test que tenían que realizar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sentados, mediante una señal que sonaba como un claxon de un vehículo, ellos iniciaban el gesto. Entonces, desde que sonaba el claxon hasta que registramos las primeras señales del músculo tibial anterior, eso es el tiempo de reacción del músculo, y hasta que alcanzaba el pico máximo, daros cuenta que hacían una contracción máxima voluntaria durante 5 segundos, ese es el tiempo de reacción máxima. Bueno, las variables de estudio que os he dicho cuáles ya os las he explicado. También tuvimos en cuenta la activación muscular, ya que medimos el músculo, pues vamos a ver si el músculo, el tibial anterior en sano, pues tiene más actividad o no que en pacientes sanos. Pero como os digo, nuestras dos variables de estudio, nuestras variables dianas eran los tiempos, tanto el tiempo de reacción muscular como el tiempo de activación máxima. ¿Qué pensáis que pasó? ¿Quién tenía un tiempo de reacción mayor o menor? ¿Los sanos o los que habían sufrido un ictus? Con mucho había pasado un año desde el proceso de haber sufrido una CV. Yo en principio pensé que el tiempo de reacción de los que habían sufrido un accidente cerebrovascular pues sería mucho menor, y que el tiempo en conseguir la máxima contracción voluntaria también pues sería mucho menor que en pacientes, pero mucho mayor que en pacientes sanos. Sin embargo, cuando analizamos los resultados, pues el tiempo, tanto el tiempo de reacción como el tiempo de activación máxima, era algo mayor, como veis, en pacientes que habían sufrido una CV que en sanos, pero no era mucho mayor, la diferencia está ahí al lado. El tiempo de activación máxima pues era una diferencia de casi 2 segundos y el tiempo de reacción pues era 1,5 segundos, con lo cual es algo mayor en pacientes con ACV, pero la diferencia no es significativa, con lo cual no podemos utilizar esas variables pues para poder evaluar el estado o monitorizar las intervenciones que hagamos con ellos. Así que, lógicamente, para encontrar esto hay que empezar a estudiar y a investigar. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que seguir buscando variables, ¿de acuerdo? Si esto quiere pasar, si no lo cuento yo. Tenemos que seguir buscando variables que nos ayuden, que sean objetivas y que nos ayuden a discernir el estado en el que se encuentra el paciente y si las intervenciones que hemos realizado sobre ellos, gracias Antonio, pues eso es lo que decía, no se encontraron diferencias en el tiempo, es decir, que el tiempo que tarda un paciente que ha sufrido una CV con un paciente sano, del mismo grupo de edad, por supuesto, pues es una diferencia que no es significativa, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que os comento, hay que seguir buscando variables que nos puedan ayudar a mejorar la evaluación y las intervenciones de estos pacientes. ¿Puedes pasar, Antonio, por favor? Y creo que ya... Vale, pues muchas gracias a todos por prestarme atención.